Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Android for All. Ya os lo dijimos, tenemos la intención de enfrentar el OnePlus One con algunos terminales de la gama alta. Somos hombres de palabra, dijimos que teníamos el OnePlus One y aquí lo tenemos de nuevo y hoy precisamente lo vamos a enfrentar contra uno de los terminales con más hype, más importantes del mercado, contra el LG G3. Vamos a comenzar como siempre hablando un poquito del diseño y de las dimensiones. En este caso no vamos a deciros exactamente las dimensiones, únicamente lo que tenéis que tener en cuenta es que el OnePlus One es un poquito más alto, prácticamente casi un dedo. Exacto, y no solo más alto, Carlos, también es un poquito más pesado, lo sabemos, pesa 162 gramos, no llega a los 150 lo que pesa el terminal coreano del LG. Sin duda son dos terminales no aptos para todos los públicos, son dos phablets, es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Exacto, algo que yo creo que es importante recalcar, sobre todo en su fabricación, en sus acabados, es que ambos dispositivos están fabricados en plástico. A mí me gusta decir, Carlos, que son dos muy buenas formas de implementar el plástico porque la verdad luce bien y siente bien a la mano tanto uno como otro. Y ahora toca el turno de ver un poquito qué diferencia cada uno de los terminales y si te parece vamos a empezar por el chino, por el OnePlus One. Me parece muy bien, Carlos. Vamos a empezar primero citándoos que en la parte inferior tenemos unos botones directamente integrados en el chasis del dispositivo, un detalle que vamos a poder cambiar. También tenemos un ribete metálico que envuelve todo el dispositivo y que le da un acabado pues bastante bonito. Sí, la verdad es que a mí personalmente me parece un terminal bonito. Algo que también creo que debemos decir, sobre todo en el aspecto físico evidentemente, es que estamos ante un terminal unibody, para lo bueno y para lo malo, lo sabéis, no podremos retirar la tapa trasera, con lo cual evidentemente no podemos acceder ni a un slot para micro SD, ni tampoco será, no podemos cambiar la batería de una forma sencilla o rápida como sí podemos hacer con otros dispositivos. También detalles importantes, nos ha gustado mucho la ubicación de la botonera, muy a la mano, y únicamente deciros que el altavoz está ubicado en la parte inferior del dispositivo. Si vamos a ver el LG G3 vemos también algunas cosas muy llamativas. La primera, su acabado simulando metal, la verdad me ha gustado mucho, se nota muy premium y yo creo que estamos ante un terminal muy ergonómico, quizá el que más. Yo creo que es una de las mejores demostraciones de cómo meter 5,5 pulgadas en un dispositivo. Otro de los nombres propios de LG en esta nueva generación es en este caso la ubicación de los botones en la parte trasera. Vamos a poder subir, bajar el volumen, vamos a poder utilizarlo como disparador de la cámara. La verdad que nos ha gustado mucho. Sí, es verdad que requiere de un pequeño tiempo de aclimatación, acostumbrarnos a utilizar la botonera en la parte trasera, pero una vez nos hemos acostumbrado, creo que es una buena posición y la mayoría de usuarios no tendrán ningún problema para utilizarlo. Otro aspecto, y quizá el más llamativo, el que todo el mundo destaca, son los marcos de pantalla. El G3 es posiblemente el terminal con los marcos de pantalla más estrechitos. Ojo, cuidado, un detalle también que debéis tener en cuenta, no sé si sois muy amantes del submarinismo o os gusta bañaros en la piscina, pero tener en cuenta que ninguno de los dos terminales es resistente al agua. Bueno, pues ahora pasamos al hardware y la verdad es que aquí veremos pues muchas similitudes entre ambos dispositivos, eso sí, un hardware muy puntero para los dos terminales. Snapdragon 801 lo lleva prácticamente todos los terminales de gama alta, Adreno 330, eso sí, diferencia en cuanto a la RAM, 3 GB para el OnePlus One, la versión internacional, la que tenemos aquí del G3, únicamente entre comillas tiene 2. Exacto, almacenamiento, pues 16 GB para el LG G3, eso sí, ampliable, ya os lo hemos dicho, con tarjetas micro SD, el terminal chino OnePlus One tiene dos versiones, 16 y 64, no 32, 64 GB de almacenamiento. Muy fan de los 64. Yo me gusta, es un número bonito. Apartado de la conectividad, prácticamente de todo, 4G, LTE, NFC, tenemos radio FM para el LG G3, el OnePlus One no tiene, Bluetooth 4.0, etcétera. Exacto, y algo muy importante que debemos destacar, el tema de la autonomía. Tenemos 3000 mAh para la batería del G3, 3100 para el OnePlus One. Nuestra experiencia es que ha sido algo superior a la del OnePlus One, ya comentamos en la review del G3 qué tal iba. Sigamos y en esta ocasión toca hablar del software. Evidentemente encontraremos KitKat para ambos terminales, pero eso sí, veremos cosas bastante distintas en la personalización. Si te parece, Carlos, empezamos hablando un poquito del G3. Vamos a hablar un poquito del diseño, ya lo dijimos en su review, se ha hecho un lavado de cara bastante profundo, sobre todo a nivel estético, una interfaz mucho más plana, iconos mucho más minimalistas. Eso sí, como estaréis viendo, quizá lo que ha sido la transformación ha sido más estético que no profundo, ya que es muy similar a la que teníamos en el G2. Pues efectivamente, la verdad que otra de las nuevas inclusiones y que a mí personalmente me ha gustado mucho se le llama No Code, es una nueva forma de desbloquear el terminal a través de una serie de pulsaciones en un orden concreto, seguro, rápido y funcional. A mí sinceramente creo que es una de las mejores inclusiones que ha añadido el LG. Un apartado que refleja muy bien lo que significa la personalización del G3 es la barra notificaciones, muy cargada pero también con muchísimas opciones, controles de brillo, y también vamos a poder contar con una marca de la clase como son las QS-Lite. Exacto, otra de las novedades tiene que ver con la multiventana. Podemos correr dos aplicaciones de forma simultánea, lo hemos visto anteriormente con otros terminales, no es que sea una gran novedad, pero bueno, es
algo útil sobre todo para terminales de gran pantalla como es este coreano. Y también importante el teclado, rediseñado, se puede modificar la altura y tiene un motor de búsqueda de predicción, la verdad que nos ha gustado muchísimo. Por su parte, el terminal chino de OnePlus cuenta con Cyanogen Mod 11S, por si alguien no lo sabe. Cyanogen es posiblemente el mejor equipo de desarrollo que hay para Android y como estaréis viendo es la verdad muy parecido a Android puro, eso sí, con infinitas opciones de personalización. Esta es la palabra, la personalización, y la verdad que es una gozada sobre todo por fluidez. Vemos que ha recibido una actualización respecto a la primera versión que analizamos de OnePlus One, mucho más fluido, pero nos encanta poder modificar prácticamente todo. Vamos a poder personalizar la pantalla de bloqueo, la barra de estado, poder calibrar el brillo, por ejemplo, directamente con la barra, modificar cómo queremos ver el índice de batería, cómo queremos ver el reloj, podemos hacer prácticamente de todo. Sí, la verdad es que no falta de nada, posiblemente alguien incluso se aturulle con tantas opciones, es posible, pero creo que están muy bien implementadas. Algo que a mí me ha gustado y me ha llamado la atención en este OnePlus es que puestos a personalizar, podemos incluso personalizar la botonera, podemos decir si la queremos física en la parte inferior o incluso si quisiéramos, no sé muy bien quién querrá eso, pero podemos poner los botones en pantalla. También importante, un detalle que también debéis conocer es el catálogo de temas que tiene Cyanogen 11S. También es importante porque vamos a poder personalizarlo por todas estas acciones que podemos modificar, pero también la apariencia. Y ya para terminar, vemos también una opción bastante divertida y llamativa, como es la opción de realizar ciertos gestos en la pantalla principal de nuestro OnePlus One y directamente con estos gestos arrancará, ejecutará algunas aplicaciones. Pasamos al primer apartado multimedia y uno de los más importantes cuando hablamos de un terminal de estas características tan grande. Comparten el mismo tamaño, 5,5 pulgadas para ambos dispositivos. Eso sí, la tecnología, pese a ser la misma, es algo diferente. En este caso tenemos IPS, en este caso montado por el Japan Display. Tenemos True HD IPS para el LG G3. Como lo sabéis, la verdad es una tecnología que nos gusta, que nos ofrece mucha calidad de imagen, unos buenos colores, ángulos de visión más que aceptables. La verdad es que muy bien ambas pantallas. Dos pantallas de nivel. Sí que es cierto que hay unas diferencias un poco en cuanto a interpretación de los colores, pero la verdad que las dos son muy parejas. Donde sí que encontramos muchísimas diferencias, y es lo más importante de esta video review quizá, es en la resolución. Tenemos la más convencional para OnePlus One Full HD. Exacto, tenemos resolución 2K, fue la gran innovación que incluyó la firma coreana. Concretamente son 2560 por 1440 puntos, mucha resolución, mucho detalle, pero eso sí, solo lo veremos cuando ejecutemos vídeos que tengan esta resolución. Siempre decimos lo mismo, cuando hemos contenido esa resolución es excelente, cuando ponemos un vídeo de YouTube a 1080p hay que ser muy exquisito para encontrar realmente diferencias. La densidad de píxeles por pulgada, pues también hay un salto, 401 para el OnePlus One, 534 para el G3. Exacto, y importante también recalcar que ambos dispositivos vienen recubiertos con Gorilla Glass 3 para que no haya ningún problema, percance con dichos smartphones. Sí, porque luego se te raya y te llevas un día te lo fastidia, sí. El audio también es muy importante porque de nada sirve que tú veas un vídeo muy bien si luego no lo escuchas tan bien. Ubicación distinta, el OnePlus One lo tiene en la parte inferior, en la parte de atrás del G3. Exacto, eso sí, ambos dispositivos yo creo que se oye con un volumen más que aceptable, muy fuerte, es importante, y una calidad más que decente. Como siempre os ponemos un vídeo para que vosotros mismos lo veáis. Vamos ya con las cámaras de fotos de ambos dispositivos. Vamos a encontrar, como durante toda la comparativa, que compartimos muchas similitudes. Las más importantes, no vamos a aburriros, misma resolución, 13 megapíxeles, y en el apartado de grabación ambos permiten grabar en la máxima resolución que se emite a día de hoy, 4K, y si queremos jugar con cámara lenta, ambos soportan 120 frames. Efectivamente, yo creo que estamos delante de dos cámaras notables, muy buenas cámaras. Hemos estado realizando algunas fotografías con ellas. Vemos ligeras diferencias en la interpretación del color, ligeras diferencias en el rango dinámico, pero en líneas generales ambas cámaras son muy buenas y darán un buen resultado para un grandísimo parte de los usuarios que quieren usar el smartphone. La verdad que es muy difícil declarar un ganador. Quizá el rango dinámico del G3 es algo mejor, no obstante en algunas situaciones el OnePlus One ha sacado un poco de pecho. Donde sí que nos hemos llevado unas sorpresas en el apartado de la noche, es cierto, quizá por demérito del G3, es que quizá le mete un exceso de ruido. Efectivamente, no obstante, evidentemente ninguno de los dos es una maravilla, pero sí que en esta ocasión hemos visto alguna diferencia en este aspecto. La aplicación, aquí también hay diferencias. Ambos pueden hacer un foco muy rápido. Recordad sobre todo el G3 que tiene el enfoque láser, es una gran ventaja en este aspecto. No obstante, ambos
ambos enfocan rápido, ambos disparan rápido. Eso sí, la aplicación del LG G3 es más completa, tiene más opciones en este sentido. Importante, ambos tienen flash de doble flash, perdonad, pero el G3 tiene doble tono que nos va a ayudar, sobre todo cuando hagamos una fotografía, un rostro que quede mucho más natural. Exacto, ya para terminar, el selfie, aquí lo hemos estado viendo, ambos la verdad es que tienen 2 megapíxeles para el G3, 5 para el OnePlus One, y este pequeño cambio de resolución se nota, nos ha gustado un poquito más la cámara delantera del terminal chino. Nos encontramos con dos terminales con el mismo hardware, solo hay una diferencia palpable en cuanto a la resolución. ¿Se va a notar? Vamos a verlo. Sí, efectivamente, ha llegado el momento y nos vamos con el rendimiento de ambos terminales, OnePlus One, LG G3. A ver, LG, si quieres reaccionar, efectivamente, vamos a abrir la página androforol.com en ambos terminales, vamos a estar en la misma situación, vamos a esperar que el LG lo cargue y vamos a empezar a hacer las pruebas para ver sobre todo temas de velocidad y ver qué tal se adapta a la pantalla de ambos dispositivos. Como veis, hacemos el scroll, funciona evidentemente muy bien en ambos dispositivos, ajustamos el terminal al ancho de la pantalla y ahora sí, vamos a abrir el primer artículo para ver tiempos de carga. Parece que LG ha ido un poquito más rápido, pero prácticamente igual, ¿no? A la hora de terminar la carga también hacemos el scroll. Evidentemente, ya os estamos diciendo, funciona muy bien. Podemos hacer también pinch to zoom. Más aplicaciones, en esta ocasión una de las mejor valoradas en Google Play, sobre todo por su apartado de usabilidad y estético. All the Cooks, ¿vale? Me he equivocado. All the Cooks ahora sí en ambos dispositivos. Ya la tenemos abierta y como veis es una aplicación muy visual y esto también nos servirá en cierto modo para medir el rendimiento. Vamos a abrir de forma simultánea alguna receta, como veis. Todo funciona prácticamente igual, nos vamos, como veis, vamos viendo toda la información, vemos las diferentes fotografías, vamos a intentar abrirlas. Parece que el OnePlus ha sido nada, un segundito de nada más rápido, pero evidentemente la experiencia muy similar con ambos dispositivos. Vamos a volver atrás, vamos a abrir más. Disculpad que le he dado sin querer al like. Pero como estáis viendo, la verdad, muy buena experiencia. Otro más, ahora sí espero hacerlo bien. Efectivamente, ahora sí lo he hecho bien, como veis, funciona muy bien con ambos dispositivos. Otra vez vamos a ver la fotografía de forma simultánea, un pelín más rápido el OnePlus, pero diferencias prácticamente imperceptibles y eso sí, muy buen rendimiento, como no podía ser de otro modo, con ambos dispositivos debido, entre otras cosas, a su gran hardware. Más aplicaciones en esta ocasión, dedicado a todos aquellos cinéfilos, los que os gustan las series y las películas, porque sé que sois muchos los que estáis ahí al otro lado de la cámara, y vamos a abrir IMDb, vamos a tratar de ir abriendo películas de forma simultánea para que veamos cómo es la experiencia con una aplicación que podríamos usar en nuestro día a día, evidentemente, y como veis también funciona muy bien. Vamos a seguir navegando por dicha aplicación, abrimos también de forma simultánea, no hay diferencias a la hora de abrir prácticamente nada. Vamos con las fotografías, también prácticamente igual como lo estáis viendo, evidentemente no tenemos diferencias. Vamos a hacer alguna función más, nos vamos a ir por ejemplo a películas también de modo simultáneo y ahora sí lo habéis visto, la verdad, funcionan exactamente igual en el rendimiento, al menos con las aplicaciones que estamos probando con los dos smartphones. Muy breve, para ir terminando el rendimiento, abrimos la mejor aplicación que podéis encontrar en Google Play, evidentemente es Androforol, es nuestra aplicación que os servirá para leer todos los posts, todos los artículos que tenemos en nuestro blog, en nuestra página web, pero también evidentemente para acceder a diferentes secciones, como por ejemplo nuestras reviews que tanto os gustan a muchos de vosotros. Como veis, también un tiempo de carga muy similar, podemos presionar. Parecía que antes había sido un pelín más rápido el OnePlus, ahora parece que el G3, evidentemente diferencias muy pequeñas entre ambos dispositivos. Vamos a abrir una más y vemos qué tal las diferencias. Bueno, lo estáis viendo, no tenemos apenas diferencia con el rendimiento de dichas aplicaciones. Y ahora, para terminar, uno de los aspectos que más marca la diferencia del rendimiento, vamos con la jugabilidad. Ya estamos aquí de nuevo y antes de hablar de las conclusiones vamos a hablar un poquito del precio. Primero hay que dar las gracias a la gente de Spemal por dejarnos el OnePlus One versión de 16 alrededor de los 280 euros, la de 64 alrededor de los 320 euros y tenéis un código de descuento en la descripción. Qué maravilla, cuando nos dan un código de descuento para la gente, a mí me hace mucha ilusión. También podéis encontrar evidentemente un enlace para comprar el LG G3, lo encontraréis alrededor de unos 500 euros. Y ahora sí llega el momento de mojarnos, de emitir el veredicto y de decir cuál de los dos para nosotros es el ganador. Lo vamos a dividir en diferentes aspectos positivos y si quieres, Carlos, si te parece correcto. Vamos a empezar por el OnePlus One. Si no quería, yo quería empezar por el G3. Te he cortado. Mira, el OnePlus One, el primero de ellos, es lo que acabamos de decir, es el precio, es demoledor, es el teléfono a comprar
comprar si no quieres gastarte un dineral. Por este precio prácticamente no tiene competencia. Exacto, el segundo punto positivo tiene que ver con el software, sobre todo por la inclusión de Cyanogen Mod 11, lo sabéis, es el equipo de desarrollo más importante que existe para Android y la verdad es que hacen una versión de sistema operativo muy buena, prácticamente igual que Android nativo, sobre todo muy personalizable, ya lo habéis visto. Y el tercer punto positivo no es excesivamente flagrante, pero sí que lo debéis conocer, y es que dura un poquito más la batería. La autonomía en cuanto a miliamperios no es demasiado, pero sin duda el tema de la resolución del G3, como ya venimos comentando, lo lastra un pelín. Quizá un poco más por demérito del G3 que no tanto por mérito del OnePlus One, pero sí que es verdad que tiene mejor autonomía. Y ahora vamos con los puntos positivos del terminal coreano de LG, y lo primero que tenemos que recalcar, decir, es el diseño. Lo hemos visto, es un terminal bonito, con unos marcos de pantalla increíbles, con muy buena ergonomía y con este plástico que simula el metal que a mí personalmente me gusta. Siguiente apartado positivo y sobre todo muy diferencial respecto al OnePlus One, el G3 tiene la posibilidad de quitar una batería extraíble y contar con un slot para tarjetas microSD, dos detalles que desde aquí valoramos mucho. Exacto, y el tercer punto positivo, sobre todo de cara al enfrentamiento, tiene que ver con la distribución. El OnePlus One es un teléfono mucho más difícil de conseguir, a pesar de que nosotros os lo facilitamos el trabajo bastante con el enlace. El LG G3 es un terminal con mayor distribución, LG es una firma muy conocida, posiblemente con más cantidad de servicio postventa, etcétera, con lo cual siempre es una ventaja añadida para todos aquellos usuarios quizá un poquito más básicos que no quieran meterse en algo un pelín más complejo. Así que bueno, esta ha sido la comparativa, estos son los puntos positivos y negativos. Podríamos decir en líneas generales que el OnePlus One ha venido para convertirse para cortar la cabeza prácticamente a todos los reyes en Android. ¿Cómo vienes hoy, Carlos? No, pero es realmente competitivo, lo hemos visto, como veis no hemos situado ni la pantalla ni la cámara a favor de ninguno de los dos, porque vosotros lo habéis visto, las diferencias la verdad que son muy pequeñitas. Exacto, yo si tuviera que mojarme, creo que por los puntos y por algunos detalles, creo que el LG G3 se podría considerar quizá un pelín superior en algunos aspectos. No obstante, si tengo que elegir por calidad-precio, no tengo duda alguna y me quedo con el OnePlus. Estoy totalmente de acuerdo, yo creo que el G3 es el mejor terminal, pero por este precio al OnePlus One es difícil encontrarle muchas pegas. Así que nada, nos veremos muy pronto, espero que os haya gustado la review. Como siempre sabéis que le podéis dar al like, podéis compartir este vídeo. Muy bien. Y vienen más comparativos, no sé si lo sabías, pero vienen. Hostias.